Sí, yo por ahora no tuve corte de luz, cruzo los dedos, pero bueno, está claro, los venía escuchando, estamos con este tema otra vez del verano. Vamos a darle una derechita al sistema y al gobierno de que con 40 y pico de grados quizá ningún sistema eléctrico del mundo está preparado para temperaturas de picos históricos, pero ya sabemos que la última vez que yo creo que el sistema acá funcionó con holgura, en serio, fue en la década del 90, después de las privatizaciones y con una buena regulación. Después siempre anduvimos a los barquinazos. Totalmente. Pablo, te llevo primero por el dato de inflación de ayer, que no sorprende. Uno ve la película de el dato anual del 2021, un par de puntitos menos que el mega salto inflacionario del año 2019, explicado por una mega devaluación después de las PASO de agosto, cuando gana justamente Alberto Fernández, bueno, y todo lo que terminó siendo el final del gobierno también de Mauricio Macri, muy complicado. Con esa foto, que es lo que estuvimos viendo, la inflación del año pasado, se puede prever, como dicen muchos consultores, no sé cuál será el número que tienen ustedes en MacroView, que 50 y pico del año pasado es el piso de inflación para este 2022? Mira, estructuralmente obviamente no sorprende el dato de ayer, porque hace 4 años, como vos bien decís, ya van 50 meses con inflaciones de este estilo. En 50 meses no hubo un solo mes con inflaciones menores a 1% mensual, y de los 50 meses hubo más de 30 con inflaciones arriba de 3% mensual. O sea que el dato de ayer corrobora y consolida la idea de que estamos en un régimen de alta inflación, que vos me decís, ¿es piso 50% anual? ¿Es techo 50% anual? Mirá, eso va a depender claramente de las respuestas de política macroeconómica que se vayan a dar en los próximos meses, y ahí te empalmo también, que yo venía escuchando, 2 cosas en palmo. Uno, si va a haber, no va a haber, cómo va a ser, de qué manera se va a encarar el acuerdo o no con el Fondo Monetario en términos fiscales, monetarios y cambiarios. Y 2, lo que más me preocupa después del dato de ayer y de tu pregunta si 50% es piso o no es piso, es la respuesta del gobierno. Porque vos hacés una encuesta entre toda la gente que tenés alrededor, o yo acá en mi barrio alrededor, y vos escuchás al presidente de la Nación o al secretario de Comercio decir que el ancla inflacionario van a ser 1.300 precios cuidados, eso es lo que más me preocupa. Porque si vos me dijeras que la inflación está dando 50 anual por distintas razones, pero que el gobierno lo ves abocado, lo ves enfocado, lo ves bien diagnosticado y tratando de enfrentar el problema, pero vos los escuchás diciendo que la solución son 1.300 precios cuidados, ahí sí me preocupo, y ahí sí yo empiezo a sentir de que 50% es un regalo. No, aparte, Pablo, digamos, y ahí corregime y dame tu view con respecto a esto, digamos, la inflación del año pasado, tuviste 2 componentes que estás empezando a ver hoy. Uno es el dólar pisado, que empieza a moverse un poco más el dólar oficial, que Guzmán creyó que atrasando el tipo de cambio iba a ser un ancla lo suficientemente importante para controlar los precios, y después el tema de tarifas, ¿no? Que siempre el kirchnerismo piensa que atrasando tarifas también te contiene bastante los precios. Bueno, evidentemente con esos 2 puntos que tomaron como parámetro para, por lo menos, que la inflación sea menor, igual tuviste 51% de inflación, un nivel desorbitante, de los peores registros de la Argentina. Entonces, uno piensa, como bien decís, el año que viene, este año tenés un acuerdo con el fondo, ya empezás a librar un poco el dólar oficial, tarifas, te quedó claro que no vas a poder seguir pisándolas al ritmo que venías haciéndolo. Bueno, va a ser difícil, ¿no?, que solamente con acuerdo de precios puedas estabilizar esto. Porque es un problema macroeconómico, y ni siquiera se lo achaco a este gobierno. Hace 4 años que tenemos 50% de inflación. Entonces, las anclas ya no son anclas, porque con un despiole macroeconómico como el que tenemos, fiscal, monetario, cambiario, tener un ancla en el dólar oficial es un ancla medio trucha, porque sin reservas en el Banco Central y con una brecha de 100%,
cualquiera se da cuenta que el dólar oficial es un dólar oficial ya más virtual que real, y que entonces no puede hacer mucha ancla que digamos. Y las tarifas lo mismo, las tarifas que no es, vamos a decirlo como son las cosas, hace casi 3 años que están clavadas las tarifas, porque las clavó el gobierno anterior en algún momento del 2019, no es que hace un año que están clavadas, hace 3 años que están clavadas. Y entonces la propia realidad, porque ni siquiera vamos a decir el acuerdo con el fondo, ni siquiera vamos a decir nada, es la propia realidad que te va a llevar a desanclar esas dos anclas ficticias, el dólar y las tarifas, porque no vas a poder mantenerlas. Entonces, claro, uno empieza a hacer las cuentas, y ya estás así con 3 puntos y pico de inflación por mes, seguramente eso puede generar situaciones que vos me digas, bueno, eso va a ser un piso, 3 y pico por media que en adelante, pero todo va a depender de la política macroeconómica, porque si vos desanclás el dólar y las tarifas, pero emprolijás un poco los números fiscales y monetarios, a lo mejor vos podés tener un salto inicial en los precios, en el nivel de precio, pero después ir acomodándose en el tiempo y aspirar a que a lo mejor el 2022 es un año movido, pero el 2023 es un año de mayor convergencia. Pero si vos no haces nada y solo anunciás 1.300 precios cuidados, entonces claro, uno empieza a sacar las cuentas y empieza a sacar las conclusiones de que estamos con un 3 y pico mensual, casi que te diría de regalo, porque podría ser peor todavía. Por eso, Pablo, ahí, digamos, el gobierno en parte de esta tasa de inflación elevada, vamos a ponerlo entre comillas, le conviene, porque recauda más, y en todo caso es un poco más fácil no pifiarle demasiado en el sendero fiscal que busca, ¿no? Porque bueno, la recaudación en la Argentina, o sea, lo más fácil que tiene el gobierno es recaudar vía la inflación, es el impuesto, digamos, más rápido y que es imposible de evadir o de eludir, digamos. Dentro de todo, la inflación le juega a favor, por lo menos en este tema, que es lo que está negociando con el fondo, que de hecho lo dijo mismo Guzmán, es el gran punto de discordia hoy por hoy. ¿Cómo tiene que ser el tema de la baja del déficit? No, está claro que con este tipo de esquema macroeconómico muy inestable, muy pedorro, muy de ir tirando para ver si llegamos a la otra orilla en el 2023, la inflación es socio del gobierno. Es claramente que la inflación al 50% anual es socio del gobierno en términos fiscales, porque no solo te ayuda a recaudar, sino que te licúa buena parte del gasto público, porque las jubilaciones, seguramente los salarios públicos, seguramente la obra pública, todas esas cosas, salvo los subsidios a la luz y al gas que no están atados, que no se licúan con la inflación, obviamente que te va ayudando. Ahora, volvemos al principio de tu pregunta. Ser socio, entre comillas, de la inflación al 50% anual, estable, es una manera, yo diría, como decís vos, de afrontar la situación y de que este gobierno vaya tirando y que no arme bolas de nieve nominales mucho más inestables. Ahora, una cosa es tener 50% de inflación durante 4, 5, 6 años seguidos estable, y otra cosa es que, como uno siempre sabe en la Argentina, cuando entras en niveles de inflación de 50, 60% anual, está el riesgo siempre de que se inestabilice. Está el riesgo siempre mucho más cercano de que cualquier cosita te la haga inestable y te la espiralice un poco, y ahí la inflación socia, que al 50% anual parejo te ayuda, si se inestabilizara y empieza a generar otro tipo de situaciones y de zozobra, te empieza a jugar en contra seguro. Por eso, Pablo, me imagino, y esto lo sabe el gobierno, digo, más allá de lo que diga públicamente, que no vamos a votar un ajuste, el ajuste del fondo, el gobierno me parece que sabe que si llegás a marzo sin un acuerdo con el fondo, o ya se empieza a armar un escenario donde el gobierno está avisando que puede patear el tablero, y bueno, yo el ajuste no lo hago, entonces no acuerdo nada con el fondo y me voy al default con el fondo, digamos, un escenario de esos seguramente dispararía una hiperinflación en Argentina. No sé si sería un escenario que llamaría de hiperinflación, no sé si le pondría números. Hay gente que le está tratando de poner números a ese escenario de no acuerdo. Yo no me animo porque creo que no hay una forma ni un modelo para ponerle números, pero lo que sí está claro es que es difícil para las cabezas políticas, porque yo me imagino las discusiones políticas en este momento le deben decir al ministro de Economía, si hacemos un acuerdo, ¿qué ganamos? Y el ministro de Economía va a decir, mirá, si
Si hacemos un acuerdo, ganar en términos de ingreso, de plata, de desembolso, de algo para gastar, la verdad no ganamos nada, porque lo único que hacemos es evitar un problema, un problemón. Eso le dice seguramente el ministro de Economía, lo trata de convencer a los demás. Y lo demás entonces es más difícil todo eso, pero lo que sí está claro, que si ahora estamos hablando de brecha, si estamos hablando de inflación, si estamos hablando de todo este tipo de cosas, de reservas que no hay, obviamente que si no llegás a un acuerdo, lo vas pateando o entras en atrasos, y en marzo no, y entonces seguís pateándolo, obviamente vamos a hablar de brechas más grandes, de aceleración inflacionaria, de alguna espiralización seguro, se aborta completamente el rebote del nivel de actividad, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no me animo a ponerle un número a todo eso, pero seguramente es un escenario de mucha mayor gravedad del que tenemos ahora. Por eso siempre que hablo con vos o que hablo con cualquiera de que hablo habitualmente, yo siempre creo que en el último minuto del tiempo suplementario, el 20 de marzo, el 21 de marzo a las 12 de la noche, antes que venza el pago ese que vence en marzo, que es impagable, yo creo que primaría, supongo que va a primar el instinto de supervivencia política de un gobierno que yo creo que por más que es enemigo del fondo, que ideológicamente no lo quiere y todo eso, yo creo que no se va a jugar la vida a entrar a situaciones totalmente y a dinámicas totalmente impredecibles. Pero bueno, qué sé yo, a veces las cosas no son así, no se piensa con sentido común y con racionalidad y las cosas se complican. Pero bueno, no sé, estamos con esto. Pablo, de la última, ¿vos cómo estás viendo la situación cambiaria, más allá obviamente de que veníamos diciendo, ¿no? El dólar oficial, el gobierno empieza a subir un poquito más, empieza a recalentarse un poco el mercado paralelo, más que nada ayer por lo menos el dólar blue en 210 pesos, hubo una tregua en diciembre que era más o menos dentro de lo esperado por la estacionalidad, después abortó porque obviamente el gobierno empezó a justamente marcar y dar señales de que la curva en el fondo no estaba cerca y eso obviamente genera intranquilidad. ¿Cómo estás viendo la película de la brecha para este año, digamos? ¿Estabilizar estos niveles o podemos esperar que, bueno, de alguna manera el gobierno logre empezar a no emparejarla, pero por lo menos acercar con la suba al dólar oficial, y si el paralelo no se va demasiado y si se acuerda con el fondo y de alguna manera no se hace ninguna burrada económica, bueno, que por lo menos esta brecha no se siga ensanchando? ¿Cómo la ves? Lo que pasa que el año pasado, los últimos 3-4 meses del año pasado, fueron muy malos desde el punto de vista cambiario y desde el punto de vista fiscal y monetario en el siguiente sentido. Desde septiembre a diciembre, que son los últimos datos que más o menos tenemos, la demanda de dólares del mercado cambiario oficial fue mucho más grande que la oferta. Y entonces el Banco Central vendió dólares todo el tiempo, salvo en octubre que pisó un montón las importaciones y se tomó un respiro. Entonces el mercado cambiario está con exceso de demanda de dólares, el oficial, está con exceso de demanda de dólares. En enero está raspando el hueso, pero la película que yo veo desde el punto de vista de los dólares es que vamos a tener una cuenta que no va a cerrar tan fácil, porque la exportación, por más bien que estuvo el año pasado, este año está que la sequía, que no sabemos cuánto puede caer por el tema del campo, y el resto cuánto puede compensar. Vamos a estar muy, muy jugados. La demanda de dólares de la gente y de las empresas, aún con cepo, aún con supercepo, aún con restricciones, está ahora en torno a 1.000 y pico de millones de dólares por mes. Quiere decir que si lo anualizás, eso ahí ya te lleva 12.000 millones de dólares por año en un mercado donde tenés que importar. Y si tenés que importar y no tenés cómo importar, porque cuando haces la cuenta entre lo que se va a exportar, lo que la gente se va a llevar, lo que las empresas se van a llevar, el pucho que hay que pagarle a los bonistas que empiezan a cobrar bonos reestructurados, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando llegás a hacer la cuenta, te das cuenta que dólares para importar van a haber muy pocos, a lo sumo lo mismo que el año pasado o menos que el año pasado. Entonces, ¿eso qué conclusión llegás? Más que brecha, más que otras cosas. La conclusión que llegás es que esta economía, con los dólares que faltan y con los pesos que sobran, tenés que inevitablemente ajustar por el lado que yo creo que va a ser, es por el lado de la importación. ¿Y cómo se ajusta en Argentina por el lado de la importación? Y bueno, se ajusta con una planchazo del nivel de actividad endógeno, porque a la larga se termina no teniendo importaciones y se plancha la actividad, con una corrección más rápida al alza del dólar oficial,
no sé si de a poquito o en algún momento con algún salto, y o una mezcla de las dos cosas. Y entonces, viste, estamos en esas cuentas, unas cuentas en el fondo es la macroeconomía que no cierra y que más temprano que tarde la van a terminar ajustando a la realidad, con fondo, sin fondo, con precio cuidado, sin precio cuidado. Los números no están cerrando bien, y entonces la brecha, la inflación, el riesgo país, la falta de reservas son consecuencias de que los números de la macroeconomía no están dando bien. Y ahí es donde está el meollo de todo y donde yo creo que el Fondo Monetario debe estar poniendo el dedo, y el gobierno se hace el oso y dice que es un problema ideológico, pero en realidad es un problema de números, porque los números no están cerrando. Sí, Pablo, me parece que ahí, digamos, el gobierno sigue con la tesitura del último tiempo, que es, bueno, intentar ir llevándola, ¿no? Ir zafando, ir viendo cómo se llega, y en esa idea, digamos, de no hacer nada demasiado estructural, me parece que el acuerdo con el fondo que buscan es uno que sea más o menos permeable a eso, a esa idea, y en todo caso, digamos, el próximo gobierno que venga, que lo renegocie o que vea qué condiciones, ¿no? Me parece que el gobierno en este punto sigue con la idea esta de llevemos esto como se puede, como se pueda, ir armándolo, ver si aguanta, ¿no? El plan aguantar, o el plan de Guzmán, que decía que la economía no sirve para llevarla aguantando, pero es lo que vienen haciendo, y ver hasta dónde llega. No le veo demasiado recorrido, más allá de esto que vos decís, que está claro, ¿no? Que los números no cierran por ningún lado. Totalmente de acuerdo con vos, con el único detalle no menor de que faltan 2 años. 2 años de gobierno, de un gobierno políticamente inestable y con la macroeconomía inestable. Y 2 años en este contexto son 2 siglos. Entonces, cualquier recauchutaje, o aún con la complicidad del Fondo Monetario de que nos dé un acuerdito como para ir tirando, cualquiera de esas cosas, con fondo o sin fondo, y todas esas cosas, son 2 años donde uno va a tener que hacer cosas. Esto es durar para llegar, como le pasó ya a los últimos gobiernos, porque ya desde Cristina II y Macri fueron gobiernos que terminaron al final durando para llegar y no para otra cosa, pero tener que hacer deberes, no es solamente la inercia de no hacer nada, vas a tener que hacer cosas, vas a tener que hacer deberes, vas a tener que hacer abdominales para llegar, y eso es lo que es la gran duda, si están dispuestos a hacer algunas cosas, porque 2 años es mucho tiempo para este tipo de situaciones. Pablo Goldín, economista, director de MacroView, gracias por la charla, te mando un fuerte abrazo y bueno, que mantengas el invicto a tener luz todavía. Dale, chao Leandro, un abrazo. Chao.